de alguna manera, con el tiempo contribuyen a ese cambio. De alguna manera, con el tiempo contribuyen a ese cambio climático. Entonces, al establecer planes, el Ministerio del Ambiente, al incluir que en el 2022 todas las actividades deben contar con estos instrumentos, es con este fin de que de alguna manera se minimicen estos impactos, estos planes que ya se están desarrollando y que pues también vienen otros planes trabajando el Ministerio del Ambiente con lo que es todo lo que son ahora las entidades ambientales dentro de los ministerios también ambientales que hoy en día pues están surgiendo, y esto hace que estos planes se manejen de una manera macro y que sí se pueda contribuir a minimizar estos efectos acumulativos al ambiente. Y entonces es por eso que las medidas correctivas, el tema de saneamiento, la recuperación enfocada a lo que es los suelos o la recuperación de algunos recursos que se puedan realizar a momento de ver efectos acumulativos, es importante que se establezcan estos planes necesarios, concretos y que sean viables para minimizar estos efectos. Y por último, ¿a qué vamos con estos temas? Es de que debe de restaurarse un equilibrio ecológico en nuestro medio en el que vivimos. Es decir, que este equilibrio ecológico de alguna manera debe ser un equilibrio tanto para la sociedad, tanto para los recursos naturales, para todo lo que es flora, fauna, porque recordémonos que todos necesitamos de todos y es una interacción en un lugar que vivimos en donde necesitamos tanto los seres humanos de los recursos naturales y que ellos también necesitan de nosotros. Entonces, para minimizar los efectos acumulativos y recuperar algo de nuestros recursos naturales debe haber un equilibrio ecológico en el medio que vivimos para restaurar muchas efectos acumulativos que hay en el ambiente, y es por eso que estos planes son muy importantes para cualquier actividad que se esté realizando y de acuerdo a la categoría que esté también su proyecto. Entonces tenemos acá aquí tenemos entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen en donde vemos un desfogue de aguas. Este desfogue de aguas en algún momento previo tendría que tener una planta de tratamiento, ¿verdad? Para su desfogue, porque si va directamente a las aguas, al río, va con muchos efectos acumulativos de contaminación. Y entonces esto de alguna manera provoca algún tipo puede ser enfermedades o pueden ser algún tipo de también problemáticas de carácter entre países o entre municipios debido a que estas descargas pues no cuentan con todas las medidas necesarias dentro de lo que es un estudio, ¿verdad? O quizás no cuente con ese estudio. Es por eso que están todas esas propuestas para que realicen las empresas sus proyectos y cuenten ya con la licencia ambiental y seguidamente pues puedan tener las medidas necesarias para poder minimizar esos efectos acumulativos. Y entonces, esto de alguna manera, muchas veces cuando hay problemas de carácter algo pasa acá, cuando pasan algunas actividades de carácter, por ejemplo, de industrias grandes que también contaminan al ambiente por todas las actividades que se realizan, se conoce como actividades de evaluación de riesgo ambiental. ¿Y por qué son evaluaciones de riesgo ambiental?
Según lo dice también nuestro acuerdo gubernativo, en el inciso 33, es el instrumento ambiental complementario, mediante el cual se puede determinar la probabilidad de exceder un valor específico de consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado. En casos técnicamente justificados, podrá ser solicitado por la autoridad a determinadas actividades humanas para determinar su condición de equilibrio ecológico. Dentro de estas evaluaciones de riesgo ambiental, aquí puntualmente lo subrayé en rojo, ¿verdad? Dice que determina la probabilidad de exceder un valor específico de consecuencias económicas, sociales o ambientales. Si nos ubicamos en esta gráfica, en donde es una industria, acá es un valor específico el que tiene el aire. Es que la forma en que ellos están contaminando es un riesgo ambiental muy grande y que se está excediendo, ¿verdad? Está excediendo su valor de las consecuencias a nivel de economía, a nivel social y a nivel ambiental. Y también recordémonos que dentro de estas industrias que generan dinero, generan algo económico, también generan empleo para la sociedad, pero también contribuyen que si las personas que trabajan dentro de esta empresa no cuentan con las medidas de seguridad ocupacional, pueden también, están contribuyendo mayormente a ese riesgo de la sociedad, a la parte social que aquí mismo lo indica. Entonces, en estos riesgos ambientales, nos dice que podrá ser solicitado por la autoridad a determinadas actividades humanas para determinar su condición de equilibrio ecológico. Entonces, acá es una empresa que quizás está contribuyendo de gran manera a generar empleo económicamente, está haciendo muchas actividades de carácter social, pero que su contaminación está excediendo los parámetros que tiene permisible. Y entonces ya todas estas consecuencias, ya vienen consecuencias de carácter ambiental mucho mayor y que estas pueden trascender. Entonces, al momento de realizar un estudio de impacto ambiental, debemos de tomar en cuenta muchos aspectos dentro de esta categoría y tomar en cuenta ese riesgo ambiental como también el tema de seguridad ocupacional, porque así nos enfocamos en el ambiente, en los recursos naturales, pero la parte de salud y riesgo ocupacional tenemos que tomarla muy en cuenta, porque, por ejemplo, que esta empresa en algún momento hubiera una explosión, que muchas veces las empresas están como de moda, ¿va? Que hacen explosión por algún incidente que se queda. Al hacer una explosión, los químicos, los productos, todo lo que tenga acá, personas aledañas que estén acá o personas aledañas que vivan cerca de esta industria, en algún momento pueden tener alguna consecuencia a la salud. Es por eso que se excede de esos valores específicos, porque se han dado casos. Concretamente acá en Guatemala no les podría decir, pero sí hay algunos casos en otros países en donde grandes industrias han sufrido algún tipo de explosión debido a sus actividades por algún incidente, y estas actividades han excedido ese valor específico, y entonces las consecuencias ambientales han sido de carácter muy grande, pero sobre todo el aspecto más importante es la salud de las personas. Y en donde han encontrado a raíz de estas explosiones que hay casas cercanas o personas viviendo o trabajando ahí mismo,
grandes enfermedades, entre ellas el desarrollo de algunos tipos de cáncer o algunas enfermedades muy grandes y graves, ¿verdad? Que a veces la empresa pues no las cubre, otras veces las cubre para callar a las personas y que no digan nada. Entonces, en estas evaluaciones de riesgo ambiental es muy importante que nosotros estemos concientizados, sensibilizados en primer lugar, ¿verdad? Porque estando sensibilizados de la importancia que tienen los recursos naturales, la importancia que tienen las personas y también de la importancia que se tiene ese valor económico dentro de las empresas que generan empleo, teniendo la parte de la conciencia de que todo es importante y que todo debe interactuar, pero ya estando sensibilizados y concientizados de todo esto, es importante que cuando se realicen estos estudios, no solamente quede la parte de la sensibilización y concientización, sino que se haga un buen estudio y que se tomen en cuenta todos los aspectos de carácter importante, no solamente porque voy a hacer un estudio y porque esto me va a generar ingresos, sino porque es un estudio que puede exceder esos límites y que pueden haber consecuencias pues bastante graves, ¿verdad? Entonces, la evaluación de riesgo ambiental se ve de esta manera. Eh, y yo les estoy hablando acá como un ejemplo de estas industrias o de algunas consecuencias que se pueden tener, por ejemplo, de las desfogue de algunas aguas. Antes aquí en Quetzaltenango puntualmente, las curtiembres tenían todo el pelado, todos los pasos necesarios para ver las curaciones de las pieles, los tintes, todo ese proceso. Y el desfogue de sus aguas iban directamente al drenaje y luego estas se desfogaban en el río de acuerdo a sus límites. Sin embargo, ahora ya existe dentro de estas curtiembres una formación de una, ¿cómo le llaman? Como una sociedad de las curtiembres, es decir, que como este trabajo ha crecido, o sea, estas empresas han crecido, entonces hay representantes de todas estas empresas en donde puntualmente ven todo el tema ambiental, todo el tema del cuidado de las aguas, las buenas prácticas, los riesgos ambientales, la parte de salud y seguridad ocupacional, se encargan ya de tener buenas prácticas ambientales dentro de la empresa, con el fin de ir contribuyendo a que sus aguas vayan minimizando sus impactos, pero también dentro de la misma empresa tienen que cubrir o cumplir con ciertos requisitos dentro de la misma empresa para que no excedan esos riesgos ambientales dentro de la sociedad, dentro de sus límites de trabajo y también se pueda expandir a más personas. Ese es un ejemplo que les podría dar acerca de las curtiembres, de cómo están trabajando hoy en día acá en la ciudad de Quetzaltenango y que son muy puntuales al momento de trabajar los acuerdos que llegan para que sean como empresas que hoy en día está de moda, ¿va? La economía naranja dentro de las empresas o la economía circular. Entonces ellos van también sumándose a todas estas actividades con el fin de que esos riesgos ambientales se vayan minimizando y se pueda crear de alguna manera puedan tener un equilibrio ecológico. Muy bien, entonces tenemos el otro instrumento de carácter importante a conocer, que es la evaluación de impacto social. Y la evaluación de impacto social también nos lo dice en el acuerdo 137, en el numeral 32, que la evaluación de impacto social, conocida como EIS, es un instrumento ambiental complementario que permite hacer una estimación de las consecuencias sociales y culturales ante cualquier proyecto, obra, industria o actividad que potencialmente afecte las poblaciones y su calidad de vida.
en casos establecidos en el presente reglamento o justificados técnicamente. Puede ser solicitado por la autoridad o bien el proponente podrá presentarlo a la autoridad. En esta evaluación de impacto social, les subrayé acá en otro color, ¿verdad? En donde dice que son consecuencias sociales y culturales ante cualquier proyecto. ¿Por qué consecuencias sociales y culturales? Muy bien, entonces vamos a tener un ejemplo claro para desarrollar esta. Hay muchos ejemplos, muchas actividades, pero una de las que se ha notado mucho, hemos escuchado bastante y han habido problemas de carácter de conflicto es lo que son las minerías. Las minerías han sido un impacto a la sociedad donde han habido algún tipo de consecuencias sociales y culturales, en donde los patrones culturales de las personas que viven en esta área han cambiado totalmente. Dentro de las consecuencias sociales y culturales, el tema del agua y la minería son muy fuertes y siempre tienen una consecuencia social y cultural debido a que no se hace una evaluación de impacto social, es decir, que todo proyecto agroindustria debe tener una evaluación qué impacto va a tener a la sociedad y a las formas culturales que vive cada una de estas personas. Recuérdense que todo lo cultural de cada población es muy diferente. Es decir, que es muy diferente las culturas que se tienen en Sololá, las que se tienen en Petén, a las que se tienen en Guatemala y a las que van a tener en San Marcos, por ejemplo. Entonces, estas consecuencias sociales y culturales es muy importante tomarlas en cuenta en una evaluación de impacto social para que estos proyectos pues tomen en cuenta estas actividades de la parte social y cultural. En el tema de minería, por ejemplo, es muy subjetivo la parte de social y cultural, porque son proyectos que normalmente los autorizan, pero no se ve ese impacto social y cultural que se va a tener, esas consecuencias que se van a tener, que el proyecto puede ser muy, muy bueno, va a contribuir a la generación de empleo, porque las personas tienen la necesidad, que muchas veces es lo que se refleja, pero que en realidad la parte social y cultural ante la destrucción de ciertos aspectos naturales para la realización de nuevas fuentes ya sea de caminamiento o nuevas fuentes para realizar este proyecto, puede cambiar de alguna manera esas consecuencias sociales y culturales de la comunidad. Entonces, estos temas son muy de carácter muy subjetivo, tienen una coyuntura pues bastante, digamos, grande que afecta muchas veces y no se dan cuenta de que cómo se está realizando estas actividades. Y muchas veces lo más doloroso para una comunidad en donde se esté realizando algún tipo de proyecto es la parte cultural, ¿verdad? Que ellos pues ya no realizan sus actividades de acuerdo a lo que estaban acostumbrados debido a que ya les han ido a cambiar ese patrón de las actividades culturales. Para darles otro ejemplo así de una evaluación de impacto social, hay un caso muy conocido que tardó 20 años de daño, que es la empresa Chevron de Texaco en Ecuador, en donde esta empresa se instaló en una comunidad hace ya más de 20 años, ¿verdad? Pero que a raíz de muchos esfuerzos, de mucha incidencia de la misma sociedad, lograron ganar el caso.
En esta comunidad, la empresa se instaló, hizo todo lo concerniente a lo que es el petróleo para colocar la Chevron Texaco, que hizo sus operaciones ahí en Ecuador. Sin embargo, las consecuencias socioambientales y culturales fueron muy fuertes, impactaron y hubieron muchas pérdidas humanas, enfermedades, todo ese impacto que se tuvo a la sociedad fue muy fuerte. Se instaló una empresa que de alguna manera iba a generar algunos ingresos económicos para un lugar que iba a contribuir en alguna manera al desarrollo, pero en realidad no hicieron una evaluación de ese impacto social y a la parte cultural, y el estudio de impacto pues tampoco, ¿verdad? Entonces, tampoco hicieron de alguna manera sus medidas de mitigación o corrección adecuadas, y las consecuencias fueron muy graves y altas para la sociedad y la parte cultural. Y entonces, es un caso, se los menciono así a grandes rasgos, en donde la responsabilidad ambiental de la empresa pues no se vio, ¿verdad? Y los daños fueron muy severos, en donde hubieron, por ejemplo, derrame de millones de petróleos, digamos, al manto freático. eh, lo- el, el suelo estaba muy dañado, desechos tóxicos, el, también hubieron lo que es el bosque, ¿va? Hectáreas en contaminación, grandes deforestaciones, personas afectadas. También hubieron las comunidades indígenas, ¿verdad? Que todo esto fue transcurriendo, comunidades indígenas muy de la mano con aspectos culturales, que eso a las personas de muchas comunidades, esa parte cultural es como un sentimiento y es algo que les afecta muchísimo. Y tomar en cuenta lo que son las culturas, tomar en cuenta la opinión de las personas para la realización de estos proyectos es muy importante para ver de qué forma se va a proyectar el proyecto o cambiar algunos aspectos. Entonces, esto fue muy grande. Los tipos de ecosistema, las faunas deterioradas, afectadas, la calidad de vida de las comunidades cercanas, los estilos de derrames afectaron muchísimo, cambió toda la parte cultural de las comunidades y en fin, hay muchas. Yo los invito a que si ustedes pueden ver documental también, ¿verdad? Que 20 años de daño continuo de Chevron en Ecuador, y que la gente, la misma comunidad luchó para que se reparara de alguna manera este daño que se realizó tanto a la sociedad, a las partes, a lo cultural, a a la parte humana. Es muy importante para que nosotros también tomemos de esto ideas, estemos más sensibilizados, concientizados, y que leamos, ¿verdad? Leamos las normativas, leamos los acuerdos, leamos y nos empapemos de toda esta información, porque realizar un estudio no es nada más porque me van a pagar 10,000 quetzales, entonces yo lo hago un copy-paste de uno que ya está, lo adapto, le cambio nombres, datos, direcciones y lo entrego y ya está listo, ¿verdad? Recordémonos que como eh, estudiantes de esta carrera tenemos que tener también la parte como humanos de sensibilizar, de estar conscientes de lo que se está realizando, de estar conscientes de lo que se tiene a nuestro alrededor, del cual nosotros vivimos, el cual esos son bienes y servicios que también nos proveen mucho a nosotros, ¿verdad? Del cual vivimos, pero debe haber una interacción entre la sociedad, entre la parte cultural, entre la parte de las personas
y acuerdos entre los proyectos que se van a realizar, porque se puede llegar a esta realización de estas industrias, porque hay desarrollo dentro de la comunidad, por ejemplo, pero que todos esos aspectos, estas consecuencias no lleguen a mayor. La parte social, muy importante en tomarlo en cuenta en cualquier proyecto, no solo porque es un proyecto que va a decir, bueno, aquí el riesgo va a ser el agua. Entonces empezamos a meter mucha cuestión en la parte de lo que es el tema del agua, las medidas de mitigación o todo lo que se va a dejar establecido. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que hemos obviado temas como lo que es los impactos sociales y culturales de las comunidades, estamos quedando a deber, ¿verdad? Con todos estos instrumentos. Entonces, leamos, enfoquémonos, veamos qué acuerdos hay, si hay nuevas regulaciones, qué está pasando en todos estos instrumentos, en estas categorías, para que nosotros también estemos en la misma línea, enfocados y trabajando de la mano, pero también concientizados de que, por qué es importante, para quién es el beneficio y cuándo sí podemos nosotros trabajar este tipo de proyectos y cuándo quizás pues no realizarlo, ¿verdad? Muy bien, entonces acá también tenemos lo que es, dentro de otros instrumentos, el diagnóstico ambiental de bajo impacto. Y dentro de estos instrumentos, el diagnóstico ambiental de bajo impacto, conocido con sus siglas como DAVI, es un instrumento de evaluación ambiental categorizado como B2 y C, que se efectúa en un proyecto, obra, industria o actividad existente, y por ende, los impactos son determinados mediante sistemas de evaluación basados en muestreos y mediciones directas, o bien por el uso de sistemas analógicos de comparación con eventos o entidades similares. Su objetivo es determinar las acciones correctivas necesarias para mitigar esos impactos adversos. Tenemos entonces, dentro de estas actividades muy sencillas, actividades operativas dentro de un diagnóstico ambiental. Tenemos que dentro de estos diagnóstico ambiental de bajo impacto, tenemos procesos en actividades. También tenemos que tomar en cuenta la maquinaria, los bienes y servicios, la materia prima, entre otros instrumentos. Lo estoy haciendo así de manera rápida porque ya se nos fue el tiempo, pero estos instrumentos conocidos como diagnóstico ambiental de bajo impacto, que entran dentro de una categoría, pues, de realización muy baja, pero que es importante tener en cuenta cuáles son esas características de las actividades que se están operando dentro del diagnóstico ambiental. También qué procesos o actividades se están llevando a cabo en esa empresa, industria. ¿Qué tipo, si hay maquinaria, qué tipo de maquinaria tienen ellos? ¿Qué bienes y servicios tienen dentro de la empresa y qué bienes y servicios pueden estar afectados? Dentro de la materia prima también es importante conocer, ¿verdad?, los insumos que se tienen para la elaboración o lo que se esté trabajando. Y cuando hablamos de un diagnóstico ambiental de bajo impacto, recordémonos que también está el listado taxativo en los cuales podemos nosotros revisar minuciosamente y poder estar, digamos, con un fin común entre qué es un diagnóstico ambiental de bajo impacto, cuál es el concepto que se tiene, qué actividades se pueden desarrollar, aspectos que voy a tomar en cuenta, y también el listado taxativo, cómo está la clasificación. Y dentro de verificar bien al momento de ver estas actividades operativas que tiene la empresa, cuando se hace el diagnóstico ambiental, utilizar una metodología que sea adecuada, con herramientas necesarias para la realización del proyecto, para realizar el diagnóstico, y que esta información
que voy a utilizar para hacer mi diagnóstico, pues sea de carácter de cumplimiento y que me ayude a obtener todos los aspectos necesarios y puntuales que necesite, que estoy realizando en un diagnóstico ambiental de bajo impacto. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a trabajar en la siguiente clase aspectos en cuanto a la búsqueda de información dentro de la página del Ministerio del Ambiente. Y pues muchas gracias por su atención. Sé que tienen otros cursos. Que tengan un buen día.